Muchísimas gracias, Glauco. Debo comenzar mi intervención con un muy sentido pedido de disculpas. Disculpas porque no hablo la hermosa lengua portuguesa y confío en que la magnífica cultura de las clases universitarias, académicas y profesionales de este gran país van a compensar mi ignorancia. Dicho esto, quiero también agradecer a los organizadores de esta magnífica jornada, todo esto en el nombre de Glauco Gumerato Ramos, mi amigo aquí en Brasil, y también hacerle un homenaje al profesor Adolfo Alvarado Belloso, aquí presente, presidente honorario del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, sin cuyo aliento y sin cuya iniciativa nada de esto seguramente sería posible aquí. En una jornada destinada a analizar y a hacer mérito de un año de vigencia del Código Procesal Civil brasileño, me parece que tiene poco sentido dar un panorama de las acciones colectivas, mucho menos estando aquí en Brasil, como todos sabemos, el país pionero en la región respecto de las acciones colectivas. Me pareció entonces que quizá podía haber un interés en resaltar ciertas paradojas que se dan en la región en torno a este tema, para luego preguntarnos por la compatibilidad de estas así llamadas acciones colectivas o procesos colectivos con el garantismo procesal. Respecto del primer tema de estas paradojas que les comento, me surgieron con ocasión de una invitación hace pocos meses en Panamá, un congreso organizado por el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en el que se me pidió que hablara de las acciones colectivas en mi país. Y allí, analizando la legislación panameña, me surgió esta, como les digo, paradoja. Allí, luego de citar el caso paradigmático de Brasil y quizá menos de Colombia, advertimos dos situaciones extrañas. Una, la de países sin regulación, sin leyes que ordenen estos así denominados procesos colectivos, pero con una muy intensa práctica al hilo de la creación jurisprudencial y del empuje de la doctrina. Ese es el caso de mi país, la Argentina. En 1994 reformó su constitución y sancionó una sola norma que refiere a derechos de incidencia colectiva. Con esa norma, con unos pocos artículos de la Ley General del Ambiente y con un solo artículo de la Ley de Defensa del Consumidor reformado, hemos hecho un verdadero, no diría monstruo porque tendría una connotación demasiado peyorativa, demasiado mala, pero sí todo un corpus de doctrinas, de casos jurisprudenciales dignos del país con una gran legislación en el tema. Tanto es esto así, para solo mostrarles un dato, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mi país ha creado un registro público de procesos colectivos, nada menos. Al propio tiempo, otro grupo de países está en la situación exactamente opuesta. Países con una regulación relativamente exhaustiva, pero sin ningún caso. Este era el supuesto de Panamá.
Panamá tiene una ley de defensa del consumidor con un capítulo en el que prolijamente regula un proceso colectivo de clase, así lo llama, y no tienen un solo caso de aplicación de esta norma. No tienen casos, efectivamente, de así llamados procesos colectivos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué en un país como la Argentina no habría de legislarse si tenemos ya todas estas prácticas? Y es más, diría, parece que necesitamos un poco de orden y un poco de previsibilidad en torno a este tema. Y en efecto las conjeturas son muchas. El temor o la resistencia a lo desconocido, el temor a la industria del juicio, como se suele denominar a la existencia de demandas frívolas en estos temas, un juicio quizá ambivalente respecto del modelo de las class actions norteamericanas y, me parece que de manera muy decisiva, una fuerte presión de los grupos de poder y del propio Estado en la Argentina para no querer regular estos dispositivos. Hubo un intento muy serio, alguien podía juzgarlo bueno o malo, pero efectivamente bastante completo, con ocasión de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de mi país, pero el Poder Ejecutivo no lo dejó pasar a la categoría de proyecto. Alguien le habrá dicho a la entonces presidenta que el sujeto pasivo principalísimo de las acciones colectivas iba a ser el propio Estado Nacional. Imaginen, como ocurre en muchos países, en economías altamente reguladas y altamente intervenidas por el Estado, como las nuestras, un Estado que no controla, no provee, incumple, es siempre el blanco más fácil de la legitimación pasiva en este tipo de pretensiones. Y por el otro lado, ¿por qué no habría de aplicarse una legislación existente, como el caso de Panamá? Aquí muchas veces se refiere al desconocimiento de estas normas y de su funcionamiento, a los, como diría el amigo Antonio Gidi, a los trasplantes irresponsables de modelos extranjeros en nuestros medios, sin una cultura que los cobije de manera adecuada. La actitud de cautela y de resistencia, de reticencia, me decían de algunas asociaciones, y evidentemente la falta de incentivos, el miedo a las consecuencias económicas y el abuso por parte de nuestros ordenamientos de las denominadas leyes espectáculo. Pensar que sancionando leyes vamos a cambiar la realidad o a solucionar ciertos problemas. La realidad es que estos mecanismos están siendo objeto de regulación y estudio en todo el mundo. Y, por supuesto, plantean preguntas muy serias en torno a la compatibilidad de sus previsiones con el garantismo procesal. Desde ya tenemos dificultades muchas veces en definir el garantismo. Aquí tuvimos la clarísima exposición del profesor Alvarado hablándonos de la imparcialidad del juez, de la distinción entre las funciones de las partes y del juez, la igualdad de las partes ante esa autoridad y la plena vigencia del contradictorio. Yo querría agregar también que efectivamente el garantismo debe hacerse cargo
de la inviolabilidad de la defensa en juicio, tanto desde la perspectiva del demandado como desde la perspectiva del actor. Creo sinceramente que el garantismo debe hacerse cargo de los aspectos sustantivos, sustanciales del acceso a la justicia y del acceso a la defensa. Y es aquí entonces donde aparecen estas denominadas acciones colectivas. Tengo para mí que la imposición de la gestión colectiva de ciertos conflictos viene tanto desde el ordenamiento jurídico como desde los condicionamientos de la realidad. Nuestras constituciones, las más modernas, consagran positivamente derechos respecto de bienes colectivos, o sin entrar en la polémica en torno a esta categoría, respecto de bienes cuya titularidad es compartida por un número muy significativo de personas. El ambiente, el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, el derecho a la información en las relaciones de consumo y tantísimos otros que podríamos señalar. Pero quizá de manera más importante, advertimos en nuestra realidad estos condicionamientos que vienen de la masificación de las relaciones sociales y económicas, de la masificación de la manera en que nos manejamos socialmente. Pensemos en los daños en un concierto masivo, en un estadio de fútbol, y pensemos, para no abundar en ejemplos cotidianos y numerosos, en la telefonía celular de nuestros países. Ustedes tienen 200 millones de habitantes ya. ¿Cuántas compañías de teléfono celular? ¿Muchas? En mi país somos 40 millones de habitantes. La última cifra, el último número que leí es el de 68 millones de líneas de teléfono celular. Todas ellas en manos de solo 4 empresas, con lo cual cualquiera de ellas tiene un número no inferior de 18 millones de clientes, 23 millones de clientes, el número que les guste. Es un número inmenso. Cualquier conflicto que se suscita y que impacta a partir de una actividad ilegal contraria a la regulación del derecho del consumidor de cualquiera de estas empresas, empieza a afectar a un número desbordado, millonario de usuarios. Y entonces, a partir de ahí, empieza esta pregunta por cómo construir procesos en los que se alberguen estos intereses de manera colectiva, pues la gestión individual sería irrisoria, absurda, totalmente absurda, con nuestras bases garantistas del sistema de enjuiciamiento. Efectivamente, hay muchos esfuerzos por compatibilizar estos dos valores, como recién se hablaba de justamente el acceso a la jurisdicción y el contradictorio. La primera categoría que podríamos analizar es justamente este derecho de acción, un derecho de acción que no tiene real vigencia si no es que se aporta algún tipo de mecanismo múltiple de acceso. Pero claro, ahora es la cuestión de analizar el derecho de aquellos que no van con su voluntad a demandar, que en muchas ocasiones ni siquiera se enteran de la existencia de estos procesos. Y para ello, efectivamente, hay, como decimos, múltiples posibilidades. El Brasil ha elegido la legitimación a ciertos sujetos con un control muy fuerte desde la ley, sin noticia específica e individualizada a los integrantes de la clase, pero también
sin posibilidad de salirse de la clase y sin la extensión de la cosa juzgada, cualquiera sea el resultado de la sentencia. Otros países, y advertimos que es la tendencia más generalizada en el mundo, copian el modelo norteamericano, que suma a la notificación individual de todos los integrantes de la clase identificables el derecho a la exclusión de la clase y la extensión de la cosa juzgada, ya sea que la sentencia sea favorable como desfavorable. En este caso, lo que advertimos es justamente esta consonancia de factores que hacen que, a través de la clave del control de la representación adecuada de quien se presenta ante el juicio, podamos entonces dar un equilibrio relativamente aceptable al diseño. Otra gran pregunta vinculada con la vigencia del garantismo es el derecho de defensa del demandado. ¿Qué pasa con ese demandado que ahora viene siendo el sujeto pasivo de una multiplicidad de pretensiones agregadas? Y lo primero que hay que decir es que rigen para él todas esas garantías habituales, a la que yo diría que debe sumarse otra y que se corresponde con esto que mencionábamos recién. Desde la perspectiva del demandado, existe un muy creciente reclamo de que el conflicto sea resuelto de una vez y para siempre. Esto es, si es que efectivamente estamos ante una pretensión de clase, que no se supedite a que si se probó, si no se probó, si la sentencia es favorable, sino que justamente se resuelva la cuestión de una vez y para siempre, también para el demandado. La imparcialidad del juzgador puede estar en juego. Suele venir con esta explicación de las acciones de clase, de las acciones colectivas, la idea de que hay que aumentar los poderes de los jueces. Y yo aquí traería esa canónica distinción de Montero Aroca entre facultades procesales formales de los jueces y facultades procesales materiales de los jueces. No es cuestión de aumentar sus facultades materiales, no es cuestión de poner al juez a probar de ninguna manera, no es cuestión de poner al juez a afirmar de ninguna manera, sino simplemente a hacer un control exhaustivo de los presupuestos de admisibilidad misma de la acción colectiva. No da igual iniciar un proceso de Juan contra Pedro en el que solo se dirimirá ese interés que admitir un juicio, certificar en la expresión norteamericana, un juicio en el que estará toda esa masa de intereses juzgados. Por eso, efectivamente, este juicio de admisibilidad debe ser un juicio serio por parte del juez y, por el contrario, debe, nos parece, siempre favorecerse la presencia de un ministerio público que es él el encargado de velar por los intereses de los ausentes de manera efectiva en el proceso. Podríamos seguir con toda otra serie de análisis, el tiempo es breve y prefiero entonces cerrar esta muy pequeña colaboración con algunas conclusiones. Unos catedráticos norteamericanos, Redish y Berlow, han dicho que así como hay poco consenso en la comunidad académica acerca de por qué existe esta isla de colectivismo en un mar de resolución de disputas individuales, hay un acuerdo casi universal acerca de la necesidad de alguna herramienta para sustanciar reclamos colectivos masivos.
Sabemos que muchas de las respuestas que tenemos en nuestros ordenamientos son incompletas, son perfectibles. Algunas son directamente incompatibles con el garantismo procesal. ¿Significa ello que debamos ignorar esta realidad? Mi opinión es que más allá de una larga lista de debilidades, de omisiones, de superposiciones, de indeterminaciones constatables en la mayoría de los subsistemas latinoamericanos, estos mecanismos han venido para quedarse. Cuando un sector de la realidad social exige criterios especiales de justicia, el derecho debe ir conformándose a ese tipo de exigencia. En algún momento, en las viejas ciudades medievales italianas, surgieron los títulos valores y surgieron los juicios ejecutivos. Ellos también tienen sacrificio o postergación de algunos valores en pos de otros. Recién nos hablaban de los sacrificios que hacemos en pos de las verdaderas tutelas de urgencia. Los hacemos, pero lo que no debemos hacer es la eliminación de esos valores, sino una convivencia equilibrada, postergaciones, juicios de proporcionalidad. Ciertamente, en este tipo de pretensiones, la garantía más ostensiblemente involucrada es el derecho de acción. Para cierta categoría de pretensiones, si no hay una tutela colectiva, no hay acceso a la jurisdicción. La masificación de las relaciones sociales y económicas ha devenido en una masificación de los conflictos. Es necesario, creemos, darle cauce procesal a la solución de esos conflictos. Eso también es garantizar.